Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les hice este video para más que nada para ver el tema de las costillas, porque resultaba un poquito confuso. Vamos a ver en este volumen de tomografía, esta es una tomografía de tórax con contraste endovenoso y está el volumen cargado en un programa donde podemos ver los tres planos de la adquisición de este estudio, ¿sí? Entonces, como tenemos todo el volumen de adquisición, lo que podemos hacer es tomar por secciones, aumentar el espesor para la vista de las imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este coronal, acá tenemos sagital, coronal y axial. En lo que respecta al coronal, vamos a verlo como para poder visualizar esta imagen como si fuera una radiografía de tórax, ¿sí? O de parrilla costal, que es lo que nos está interesando en este momento. Fíjense que en este modo de visualización se ven muy bien las arterias porque es un estudio contrastado. Y lo vamos a ver así, fíjense, le vamos a aumentar el grosor de corte. Yo voy a aumentarlo, ¿sí? Como para que se vea como una radiografía. Ahí se va oscureciendo porque, bueno, no es la ventana adecuada de imagen. Vamos a modificarle los grises y ahí fíjense que nos aparece como si fuera una radiografía de tórax, ¿está? ¿Por qué es esto? Porque el volumen es de un tórax. Si yo lo hago grueso a esto, se me ve como una radiografía, ¿sí? Ahí está. Entonces esto vamos a magnificar un poquito. Ahí tendríamos como un tórax de frente, donde está ingresando contraste. Fíjense que se ve en la parte vascular, las venas, o sea, esa sería la vena cava superior. Lo que tenemos aquí, entonces, les decía, es este volumen. Y acá tenemos el corte axial. Entonces vamos a referirnos al axial. En el axial nosotros tenemos un corte, la tomografía nos corta en el plano axial, fíjense esta línea amarilla, es este corte, donde tenemos este punto amarillo. ¿Qué sucede acá? Fíjense que cuando te corta el tomógrafo, nosotros lo que hacemos es verlo al paciente desde los pies hacia la cabeza. Entonces, lo que está a la izquierda de la imagen, en realidad es la derecha del paciente. Y lo que está, ¿sí?, a nuestra derecha en la imagen, en realidad es la parte izquierda del paciente, ¿sí? Porque lo estamos viendo de abajo hacia arriba, o sea, la nariz estaría para acá, ¿sí?, y la espalda atrás. Acá vemos la columna dorsal. Entonces, ¿qué sucede con el tema específicamente con las costillas? Acuérdense que nosotros tenemos para lo que es el cuerpo, la parte torácica y abdominal, tenemos diferentes nomenclaturas en lo que respecta a las posiciones o proyecciones de tipo oblicua, ¿sí? Si, por ejemplo, el receptor de imagen está anterior, o sea, delante del paciente, o si está en la parte posterior, hacia atrás, ¿está? Entonces, eso nos va a impactar en la forma de ver la imagen, ¿está? Vamos a suponer que esta línea que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que esta línea que está acá es la celeste, corresponde a este sagital, ¿no? Eso es un corte. Y este sería todo este grosor, ¿sí?, del plano este que está, que es el rosado, que sería el coronal, pero que en realidad al ser tan grueso es una proyección, es como si fuera una proyección de una RX de tórax o de parrilla costal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que cuando tenemos las vistas oblicuas de la parrilla costal, a veces te piden parrilla costal derecha o parrilla costal izquierda, o ambas parrillas costales. Puede ser que el golpe sea anterior, o sea, para las costillas anteriores, o las costillas en la parte posterior, ¿sí? Recuerden que tienen una dirección diferente las costillas posteriores que las anteriores, ¿tá? Es muy fácil de verlo. Acá vamos a ver un poquitito, a modificar un poco la ventana, o sea, el ancho de grises. Yo voy a magnificar un poquito y lo vamos a correr. Observen, por ejemplo, en esta parrilla costal derecha, que salen las costillas, ¿sí? Las posteriores son las que bajan, ¿sí? Salen así, bajando desde la columna hacia abajo. Ahora las otras, ¿sí?, las costillas anteriores tienen una angulación diferente, o sea, es desde hacia afuera hacia adentro, ¿sí? En esta dirección, como les estoy mostrando con el cursor, ¿sí? A ver si lo vemos mejor acá. Estas son costillas posteriores, los arcos costales posteriores. Fíjense, ¿la seguimos? Vamos a seguir por ejemplo. Le voy a sacar esta línea. Acá, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, este arco costal posterior es 4.
lo sigo, es posterior, lo sigo, lo voy siguiendo y fíjense que se hace anterior acá y la curva es así, hacia adelante, ahí. La otra costilla que le sigue, fíjense que hace posterior y se hace anterior acá. Este también es posterior y se hace anterior hacia acá. Bueno, sucede que cuando hay, como esto es una proyección, cuando hay golpes acá en este lado, o anterior, o al costado del paciente, es difícil de verlo, por más que nada por la angulación de las costillas en sí. Entonces, lo que nos conviene es hacer, cuando te piden frente y las oblicuas, hacerle ambas oblicuas de la parrilla costal en cuestión. Suponemos que tiene un golpe el paciente en las costillas del lado derecho, sea anterior o posterior, para que no se confundan entonces, sea anterior o posterior, nos conviene para sacar, digamos, toda la longitud de las costillas, y nos conviene hacerle oblicua derecha y oblicua izquierda de esa parrilla costal. ¿Está? Volvemos. Si tengo un golpe izquierdo, ¿sí?, del lado de la parrilla costal izquierda, bueno, le vamos a hacer un frente solamente centrado en esta parrilla costal izquierda, pero las oblicuas va a ser oblicua derecha y oblicua izquierda. ¿Está? Entonces vamos a hacer así, fíjense, vemos acá de este lado el lado axial, ¿sí? Entonces vamos a ponerle los ejes. ¿Está? Acá decíamos que esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Está? Esto es lo posterior y esto es lo anterior. Bien, entonces esto vamos a verlo como si fuera, ¿sí?, con una ventana para ver el hueso. Fíjense, yo le cambio los grises y veo más hueso. ¿Está? O sea que yo no veo tanta pulmón, sino que ahí veo un poco más de hueso. O sea, veo volúmenes parciales de las costillas. Entonces, supongamos que yo tengo al paciente, le hago el frente, ¿tá?, de la parrilla costal derecha. Bueno, entonces yo voy a poner, por ejemplo, si el paciente tiene un golpe acá en la espalda, en la parte posterior, y quiero solamente parrilla costal derecha, entonces al paciente lo vamos a tener que centrar, ¿sí?, y colocar el centro, digamos, del receptor de imagen. Vamos a suponer que lo ponemos acá atrás en la espalda, ¿tá? Entonces va a ser AP, de adelante hacia atrás. Entonces yo voy a estar ubicado acá, en este lugar, del lado derecho. ¿Tá? O sea, yo voy a tener esa costilla del lado derecho. ¿Bien? Entonces yo puedo ver los arcos bien posteriores, los anteriores por ahí, acá, este lado, esto es donde se me cruza demasiado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer oblicua. Si quiero hacer oblicua posterior derecha, o sea, de este lado, entonces el paciente voy a tener que modificarle la posición. Vamos a sacar los ejes para que no sea tan complicado. Entonces, esto es derecho, posterior, entonces vamos a angularlo. Lo voy a angular al paciente, entonces, lado derecho del paciente, fíjense, ahí. Acá estaría mi receptor de imagen, ¿está? Angulo. ¿Está? ¿Cómo impacta la imagen acá? Cuando yo voy a hacer la imagen con la radiografía, ¿está? Esto es oblicua posterior derecha, ¿está? Si yo el receptor de imagen lo tengo acá adelante, me cambia el nombre, ¿sí? En vez de oblicua posterior derecha, sería oblicua anterior, ¿qué? Oblicua anterior izquierda, ¿está? Acuérdense que lo estamos viendo de abajo hacia arriba el paciente, ¿sí? O sea que la imagen de oblicua anterior izquierda y oblicua posterior derecha es similar, ¿sí? Me va a dar lo mismo en la imagen. ¿Cómo lo veo yo? Así. Ponemos los ejes. ¿El rayo cómo va a estar? Esto que está acá, esto celeste, eso sería mi rayo central. El rayo central va a estar así, miren. Ahí. Miren la imagen. Acá. En la imagen central, fíjense que la oblicua posterior derecha, los arcos costales posteriores se ven completos. ¿Sí? ¿Qué me conviene hacer entonces? Bueno, le hago esa oblicua. Si el paciente tiene un golpe, ¿sí?, del lado derecho, le hago la oblicua, ¿sí? Primero puedo hacer la oblicua posterior derecha, ¿está? Y después puedo hacerle la otra oblicua. Entonces ya tendría para ver los arcos costales posteriores y los arcos anteriores. ¿Cómo? Voy a modificar al paciente entonces la posición. Lo voy a modificar para el otro lado. Lo voy a apoyar entonces del otro lado, ¿sí? Si lo apoyé del lado derecho, ahora le voy a apoyar el lado izquierdo, ¿sí? Eso. Entonces, al apoyar el lado izquierdo, mi nomenclatura es distinta. Sería oblicua, ¿sí?, posterior
izquierda. Y si el receptor lo tuviera acá, que lo quiero hacer anterior, sería oblicua anterior derecha. ¿Cómo se vería en la imagen entonces? ¿Tá? De ese lado. Si yo focalizo solamente esta área, o sea, el rayo central, acá en este punto, fíjense. Pongo los ejes, y acuérdense que el eje es el celeste, o sea, esto, ¿no? Fíjense, yo voy, y la oblicua es distinta, fíjense, va para el otro lado. Ahí tendría yo mi imagen, ¿sí? Fíjense que los arcos costales anteriores se ven mucho mejor en esta posición. Entonces recuerden, cuando hagamos oblicuas de parrilla costal, hacerles las dos oblicuas. ¿Tá? Oblicua derecha y oblicua izquierda. ¿Estamos? Fíjense qué distinto que es esta imagen a la anterior. Si yo modifico de nuevo la posición, lo pongo para la otra oblicua, pero siempre, fíjense en el centro cómo cambia la posición. Cambia, y esa es mi oblicua. ¿Tá? Fíjense con la forma del corazón, ¿no? Cómo está. Esa es una oblicua, más oblicua todavía, casi perfil diría. Vamos a sacarle un poquito de angulación. Ahí, y esto que se vea acá. Esto, ahí. Ahí para que se vean las costillas posteriores. Repito, en las costillas, cuando hagan parrilla costal y le pidan frente, bueno, van a centrar la parrilla costal, la derecha o la izquierda, ¿tá? La que le pidan. Ahora, cualquiera de las dos que sea derecha o izquierda, háganles las dos oblicuas. Oblicua derecha y oblicua izquierda. ¿Tá? Sea el golpe anterior o sea posterior, si le hacen las dos oblicuas, ya está. Para hacerlo más simple y les sea mucho más llevadero. Pero observen cómo está esto, ¿no? El tema de proyecciones. Acá, al ver todo el volumen, observen que se ve muy bien para el lado derecho, ¿no? La parte de oblicua posterior derecha, en este caso. U oblicua anterior izquierda. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo modifico? Vamos acá. Veo el frente de nuevo. En vez de focalizar ahí, voy a ir a la parrilla costal izquierda, ¿no? Ahí. Esta es la parrilla costal izquierda. Bueno, le hago el frente, lo centramos ahí directamente. Bueno, perfecto. Ahí todo. Tienen que verse las 12 costillas del lado izquierdo. Esta por ahí no es la ventana adecuada, pero bueno, sirve para los fines explicativos. Si quiero ver, entonces, le voy a tener que hacer una oblicua. ¿Sí? Primero, una oblicua. Por ejemplo, apoyando el lado, la espalda. Entonces voy a apoyarle la espalda. Sería oblicua posterior izquierda. Y miren con lo que pasa. Yo cuando tengo receptor de imagen, ¿qué sucede en la oblicua posterior izquierda? El corazón se me mete todo acá. ¿Tá? Entonces la oblicua izquierda, ¿sí? Se mete todo el corazón de ese lado. El problema es que me tapa por ahí un poquitito y tiene que estar como más penetrada la radiación ahí. Fíjense que yo le hice una oblicua posterior del lado izquierdo y en la imagen se me va hacia el lado derecho la columna. ¿Tá? Una regla, por ejemplo, es si tengo oblicua izquierda, la columna se va a la derecha. Si tengo oblicua derecha, la columna se va al lado izquierdo. O sea, el tema es cómo se ubiquen ustedes espacialmente. Volvemos acá, lo pongo derecho de nuevo y le hago la otra oblicua. Vamos de nuevo acá al frente. ¿Qué oblicua le voy a hacer? Le voy a apoyar del otro lado, pero siempre voy a centrar el lado que necesito ver. Esperen, a ver, acá, eso, ahí, acá, movamos todo, ahí, para el otro lado, ¿está? Ahí le hago una oblicua, ¿sí? Posterior derecha, pero centrado en la parrilla costal, en este caso a la izquierda, porque esa es la que me piden, fíjense. Entonces los arcos anteriores se ven mucho mejor en esta posición. ¿Está? Es lo mismo que hacer entonces una oblicua anterior izquierda. ¿Sí? Resumen, parrilla costal, sea el golpe anterior o posterior, háganle las dos oblicuas, pero centrado en la parrilla costal de interés. Así que bueno, espero que haya quedado un poco más claro con estos volúmenes. ¿Sí? Y bueno, nos estamos viendo, les mando un abrazo enorme, nos estamos viendo pronto.